Bienvenidos. El tema que nos ocupa, las buenas prácticas en los juzgados de familia en tiempos del COVID-19, cuando de vulnerabilidad de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes se trata. En este encuentro vamos a dividirlo por plataformas. Comenzaremos con una plataforma fáctica. Las Naciones Unidas, en el marco de este COVID-19, ha dicho: líderes de todo el mundo advierten sobre las consecuencias dramáticas del coronavirus en mujeres y niños. La mesa redonda virtual, acontecida en ocasión del COVID-19 desde marzo a la fecha, se reúnen y los líderes sobre el COVID-19 exigieron que mujeres y niños estén en el centro de las medidas que están tomando el Estado. La obligación de hacer jurisdiccional como parte del Estado se impone en estas buenas prácticas de las cuales vamos a hablar. Describir la especificidad del rol del juez o jueza de familia en materia que comprometen los derechos de niño, niña y adolescente sin cuidados parentales o con cuidados parentales deficientes o nocivos, y de aquellos que atraviesan conflictos derivados del ejercicio de la responsabilidad parental, implica una mirada activa, de inmediación, empática y real. Es necesario que ese rol jurisdiccional se desarrolle desde una estructura simétrica. Esto es, en un extremo ese juez, esa jueza de familia, con toda la batería de efectores que integra la jurisdicción de familia, y en el otro, el niño, niña, adolescente, con toda su historia, su singularidad, sus luces y sus sombras, su soledad, y con la necesidad de ese adulto que construya una plataforma formal y fáctica de derechos y de hechos, que pueda sostenerlo en ocasión del pleno ejercicio de sus propios derechos fundamentales y humanos, que ahora han sido judicializados. Este es el principio general de una actuación jurisdiccional activa y nutriente. Según informa la RELAF, la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, se han encontrado en distintas instituciones graves violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes cuando estos están institucionalizados, tales como la estigmatización, el hacinamiento, la falta de asistencia de salud, malos tratos, abuso sexual, alejamiento. Ahí pongo la data. Ahora, a esto hay que sumarle las circunstancias por las cuales estamos viviendo, y se tratan de niños, niñas y adolescentes institucionalizados. A los operadores en ese contexto que participamos en la tarea específica de asistir, decidir y contener a niños, niñas y adolescentes, se nos impone como primera medida una obligación efectiva de hacer. Optimizar la calidad de vida del niño, niña y adolescente alojados en instituciones, pero también aquellos que están en situaciones de familias críticas, nocivas y contaminadas. Cómo actuar de manera urgente, y ello se conseguirá con el compromiso de todos los operadores que trabajen en red, todos los operadores representantes del Estado, de ese Estado de Derecho, de contener y asistir al niño, niña, adolescente que nos requiera presencia activa y eficaz, y en alguna medida, demostración de afecto sincero. Eso solo se logra estando cerca. Qué difícil estar cerca en este contexto del COVID-19. Argumentando esta situación, hay una serie de causas que hay inéditas he denunciado para que tengan como ejemplo de que todo este contexto teórico es parte de decisiones. Ahora, vivimos circunstancias especiales, circunstancias excepcionales, no de la provincia de Buenos Aires, no de Argentina, circunstancias especiales mundiales. Por otro lado, en virtud de esas circunstancias mundiales que afectan, la única vacuna, según este eslogan, contra el coronavirus es quedarse en casa. Por otra parte, una pandemia que existe desde hace mucho tiempo y hay poco y tampoco no hay vacuna. La violencia de género también es una pandemia. Y cuando hablo de violencia de género, también hablo de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Y también es una pandemia, respecto de la cual tampoco hay vacuna. Y no sé si este eslogan es el adecuado, quedarse en casa. Una cuestión que niños, niñas y adolescentes en casa y en conflicto familiar se nos ha presentado concretamente en esta circunstancia del COVID-19. En una nota de La Nación, del diario La Nación, de Lorena Oliva, del 31 de marzo del 2020,
a través de la descripción de, de un señor, Diego Moreno, quien nos cuenta que eh, una, una historia, una pequeña historia, que es la de muchos morenos, muchos Diegos, muchos papás y mamás que pasan por esta circunstancia. Para poder unir luego la actividad jurisdiccional del Estado, vamos a comenzar con esta pequeña historia que estaba relatada en este diario. Moreno es de los que siempre creyó que estar cerca de su hija adolescente de 13 años, que los abrazos y los besos son sanadores, a pesar de que sus papás estén separados. Hoy, sin embargo, debe contenerse tanto besos como abrazos y solamente pragmatizarlos o llevarlos a la práctica a través de virtualidad. Se mandan a diario WhatsApps desde la casa de él, de su novia, y ella desde el lugar que comparte con su madre, dice la nota, porque los otros, los besos reales, los abrazos reales, estarían contraindicados por culpa de este nuevo coronavirus. La imposibilidad de este señor es compartida por muchísimos padres, dice la nota, que en tiempos de pandemia deben ponerle pausa al derecho de estar en contacto con sus hijos a partir de que entró en vigencia esto de la cuarentena obligatoria, ¿no? El aislamiento social, preventivo y obligatorio. Si bien la letra del decreto de necesidad y urgencia estipula ciertas excepciones, al inicio el espíritu de la norma es el mayor resguardo posible de todos los argentinos y especialmente de la población más vulnerable, y ahí están también los niños, con toda la intención de aplanar la famosa curva de contagios, todos términos que aprendimos en esta temporada de aislamiento. La cotidianidad de este señor que mantenía con su hija obviamente mutó, y antes de la pandemia no es la regla entre los padres separados, o seguía reglas, como la retiraba todos los días de la semana del colegio, almorzaban juntos y además compartían el fin de semana cada 15 días. Hoy extraña horrores, dice este padre, esa cotidianeidad. El anuncio de la cuarentena nos tomó a todos de sorpresa. Estábamos cenando en mi casa, dice este señor en Caballito. Después de cenar la llevé a la casa de su mamá en Villa Pueyrredón, y yo me vine a vivir a lo de Natalia, mi novia, que es a 8 cuadras de donde vive mi hija, como una forma de no pasar la cuarentena solo, y además para estar cerca de Mercedes por si surge algo. Estar tan cerca y no poder verla es feo, horrible, pero entiendo que es una manera de cuidarla. El alcance de la cuarentena está teniendo efectos nocivos en la economía y, por tanto, en el cumplimiento de las cuotas alimentarias. Primera circunstancia judicializada, y quiero decir que en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de aislamiento, lo que los juzgados de familia hemos recibido en referencia a causas o materias ha sido violencia familiar y doméstica, pero a la par reclamos alimentarios. Reclamos alimentarios ya judicializados y que está en vías de cumplimiento una cuota atrasada o varias cuotas atrasadas, o el inicio de acciones alimentarias. Por esto, ante la situación del efecto nocivo en la economía para muchos papás y mamás trabajadoras, ¿qué ocurre si esos padres o madres deben pagar las cuotas alimentarias? La extensión del periodo de aislamiento hasta después de Semana Santa y hoy hasta el 24 de mayo del 2020 hace que esta y otras preguntas resuenen más fuerte sin una clara respuesta. En el caso de las familias con padres separados, las preguntas y los intereses que se encuentran en pugna son el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y el referido derecho a la comunicación nutriente y constante entre padres, madres e hijos. Las nuevas formas de comunicación se han impuesto como novedad y divertidas en un primer momento, pero a 50 días del encierro o del aislamiento, este tipo de comunicación ya no es suficiente. Moreno dice, luego de la autorización con el nuevo DNU, que se acercó hasta la casa de su hija, que comparte con la mamá comunicación para llevarle dinero. La madre de mi hija es empleada, dice este señor, empleada administrativa en una empresa, y me contó que le bajaron el sueldo a la mitad. Está muy complicado. En lugar de depositarle el dinero, preferí acercarme para ver cómo estaba y entré a la casa. Fui con mucho temor, dice este entrevistado, estar sentado más de 1 metro de distancia y no poder darle un abrazo a su hija adolescente es muy feo, es horrible, reconoce. Ese es el escenario que muchos padres están viviendo.
pero es un escenario de cordialidad, de no litigio, de comunicación nutriente entre padres separados en beneficio de esa hija adolescente. Pero hay escenarios de emergencia para niños, niñas y adolescentes solos, sin cuidados parentales. No nos olvidemos de esos, de los que están solos. De los que están solos, sin cuidado parental, tal vez en un ámbito institucional, y que sufren de un virus que va más allá del COVID-19. Ese adolescente, ese niño que está en esa institución, está conviviendo con otros jóvenes en la misma circunstancia, pero también, como digo siempre, con ese pasado que describe Benjamin, del pasado que tiene vida propia, del pasado ese independiente a su voluntad que aparece y lo asalta en el momento menos pensado, y lo angustia y lo deprime. Con eso vive ese niño, niña, adolescente institucionalizado, donde el Estado también debe estar y tener medidas proactivas de contacto. Ahora veremos cómo. Un niño, un adolescente que está solo mirando a ese pasado. ¿Qué figuras jurídicas adecuadas y razonables se nos impone decidir en esta circunstancia tan especial? La Convención Internacional de los Derechos del Niño, y en particular tomo la Convención de Personas con Discapacidad, que la ley 26378 en su artículo 2 define ajustes razonables, los cuales, ahí ven una figura que agrego, que es la de construir, ¿no? Todos con picos, con palas, con herramientas para poder armar esos ajustes razonables para, para, para el caso particular de estas personas, niños, niñas y adolescentes, en el caso que nos toca hoy conversar, para garantizar su capacidad al goce y ejercicio en igualdad de condiciones con los demás chicos que tienen derechos fundamentales satisfechos por sus padres aún separados. También tenemos que tomar medidas y ajustes razonables para estos chicos que se estaban vinculando con familias alternativas a la familia originaria y que quedaron interrumpidos por la cuarentena. Aquellos que se quedaron iniciando convivencia con familias alternativas y no pudieron tener más el seguimiento físico, tanto del Poder Ejecutivo como Poder Judicial. En ese momento tuvimos que idear, imaginar, más allá de los asuetos, tuvimos que estar presentes a través de medios telemáticos, del teléfono, del celular, del WhatsApp, de las videollamadas, siempre y cuando esos recursos estuvieran a mano de estas personas, para seguir vinculando y controlando o acompañando en esa vinculación. Otro sistema que a nosotros nos apoya y nos contiene a hacer son los sistemas de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, replicados también en Provincia de Buenos Aires, a través de la 26061 y la 13298. Acá, obviamente, las medidas que se nos impone es hacer, diseñar, planificar, coordinar, orientar, ejecutar y supervisar más allá del COVID-19. Imagínense con el COVID-19. En esta circunstancia donde diseñar sin estar cerca, planificar sin tener los suficientes recursos, coordinar sin poder tener tal vez los medios a través de los cuales, sin estar juntos y cuidándonos, podemos seguir trabajando. Es decir, la letra normativa está, y está en el ser humano y en el operador jurisdiccional, hacerla viva en estas circunstancias tan complejas. El Código Civil y Comercial nos lo dice claramente en el artículo 3. A los jueces deben resolver, y deben resolver todos los asuntos que les sean sometidos, con todos los condimentos que tocan en el momento específico y de manera razonable y fundada. Así que la obligación de hacer tiene muchos fundamentos: el propio código, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los sistemas de protección, ya sean nacionales o locales. El hacer está como primera medida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado en el sentido de que para niños, niñas y adolescentes, al igual que los adultos, poseen los derechos humanos que le corresponden a todos los seres humanos y tienen además derechos especiales derivados de su condición, incrementado con un bonus track en el momento del COVID-19. La Corte Interamericana de Derechos Humanos da prevalencia al interés superior del niño, por supuesto, pero en un contexto correspondiente a su, como dice José Iturraspe, a su medio ambiente, siempre satisfaciendo todos sus derechos,
obligando al Estado a esa satisfacción. Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasa con la situación de extrema responsabilidad familiar, social y del Estado? No debe perderse de vista que en esta circunstancia especial, ya sea con niños, niñas y adolescentes con cuidados parentales suspendidos o sin cuidados parentales, o con cuidados parentales nocivos y en sus casas y con acompañamiento del Estado, o en familias con conflictos familiares por la separación de sus padres, hay que trabajar en políticas de estados de corresponsabilidad y, por supuesto, con una cuota de paciencia. Ahí lo marco en especial. Paciencia de los peticionantes, paciencia de los propios operadores, pero como bien se dice, la vacuna somos todos, dice Herrera en esta nota que le hicieron Marisa Herrera, y la responsabilidad social de cuidar a los niños de toda posibilidad de contagio es clara. Por lo tanto, los profesionales, señala la profesional del derecho, como así también de la psicología, debieran colaborar en acompañar estas medidas al bajar las expectativas del litigio, contener la angustia que produce estar un tiempo sin poder abrazar a un hijo. Además, no se debe perder de vista el avance de las tecnologías, que si bien no reemplaza la presencia, el cara a cara, dice Herrera, al menos permite tener una comunicación fluida a través de diferentes medios digitales. En el juzgado hemos implementado, y aquí vamos a la praxis, que un poco era lo pedido en esta conferencia, fijamos las audiencias integrales y seguimos fijándolas, buscamos la forma. La provincia de Buenos Aires nos ha instalado el sistema de Microsoft Teams para poder nosotros empezar a trabajar los distintos efectores, Poder Ejecutivo, Servicio Local, Ministerio Pupilar, los trabajadores sociales, los psicólogos que trabajan en cada caso, y no por estar en asueto debemos dejar de hacerlo, al contrario, el asueto en situaciones que son de grave intervención no nos implica. Además, el propio DNU y luego las resoluciones de corte han dicho que todos los actos que los jueces y los operadores jurisdiccionales hagan tienen plena validez cuando de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes se trate, o cuando de derechos de vulnerables por violencia familiar se trate. Por lo tanto, ponernos en acción a través de estas herramientas que las tenemos a mano y que tenemos un sistema informático que con sus falencias, con sus fallas, tenemos para utilizar y exprimir al máximo, como por ejemplo en estas audiencias integrales de coordinación para el cumplimiento inmediato de medidas cautelares o urgentes dispuestas en el marco de un proceso familiar iniciado o a iniciar. Pero ahora sí, ahora vamos a la praxis, a lo que hemos hecho hasta ahora en los juzgados de familia, y digo respecto a los juzgados de familia que estamos trabajando y cuyo fuero es la provincia de Buenos Aires, específicamente Mar del Plata. Una Mar del Plata que, como hablábamos, está rara. Es una Mar del Plata donde el verano y el invierno se fusionó en un otoño raro, donde los lobos marinos avanzaron sobre la ciudad. El puerto vacío, el que conoce Mar del Plata, verá que los lobos marinos hicieron de las caminatas humanas su hábitat normal. Estamos distintos, el COVID nos ha modificado. Con ese contexto, vamos a ver qué pasaron con los casos reales que llegaron a la justicia de familia y en lo que me ha tocado trabajar. En abril, en marzo, en abril, en mayo, la situación de la decisión jurisdiccional de familia ha mutado. En el caso 1 de reintegro de hijo que se efectivizó en abril del 2020, en este caso inédito, la conflictiva planteada y teniendo en cuenta la solicitado por la denunciante, en el marco de la naturaleza preventiva que brinda la Ley de Violencia Familiar, las convenciones internacionales que refieren a derechos en forma de formar una familia, la honra, la Convención sobre Derechos Humanos, es decir, el concepto y el fundamento legal de toda medida cautelar que se refiere a violencia familiar en la petición del reintegro inmediato de sus hijos, me convoca a ordenar el inmediato reintegro de los niños, porque más allá de las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio dictada por el gobierno nacional, replicada por la provincia, cuando el contexto es de violencia, entre esos dos valores se priva
o se prima el valor de la cautela en un ámbito sano. Por eso, en este caso, estos niños A y B se reintegran a su madre, quien se encontraría en el domicilio de sus abuelos paternos, y se ordena el trabajo de la policía local, guardando las medidas de seguridad correspondientes, reintegrárselo a su madre. Se le hace saber a las partes que, sin perjuicio de lo ordenado, deberán dar estricto cumplimiento en todas las medidas indicadas por el aislamiento social preventivo y obligatorio e impuesto por el gobierno nacional. Se notifican estas medidas de reintegro inmediato a través de medios telemáticos, más allá del oficio policial. No tenemos oficiales notificadores por el tema del asueto. En provincia de Buenos Aires, estamos hablando de Mar del Plata, y en abril, y se notifica las medidas por vía telefónica o por vía WhatsApp, siempre a través de la actuaria, la secretaria que da fe de estas gestiones. En un segundo caso, también en abril y de reintegro, también un caso inédito, se peticiona el reintegro de una hija durante el aislamiento social y preventivo. A fin de expedirme, tomé en cuenta varios parámetros. Empecé a analizar la causa. Imagínense que estos pedidos eran urgentes y de respuesta inmediata. Por lo tanto, se toma en cuenta el sistema de el expediente, pero también pasaba algo mientras tanto, que se iba virtualizando, digitalizando todos los expedientes. Por lo tanto, ese expediente papel empieza a desaparecer y a transformarse en un expediente digital. Primero porque el expediente tal vez antes del 16 de marzo quedó en la asesoría. Por lo tanto, me manejaba con la virtualidad y con el registro informático. Las peticiones de los abogados ya no venían en papel porque los abogados estaban vedados de salir de su casa. Por lo tanto, gracias a sus claves, pudieron ingresar escritos electrónicos y hacer este tipo de peticiones. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de una justicia que también tuvo que ponerse inmediatamente a la altura de las circunstancias en esto de virtualizar o digitalizar un expediente que manipulábamos a mano y cara a cara. Esta petición de reintegro de la hija durante el aislamiento eh, lo, lo he decidido en forma global, teniendo en cuenta estos parámetros. Primero, que del texto de la presentación en provimiento surge que la niña M se encuentra con su progenitor desde el 4 de abril del 2020. Que asimismo, del relato de los hechos y de los datos que surgen de autos, la señora S cuenta con el cuidado personal de la niña, y el señor M detenta el derecho de comunicación con la misma, conforme a acuerdo celebrado por las partes debidamente homologado. La aplicación del DNU de aislamiento obligatorio y preventivo establece que hasta el 26 de abril, hoy hasta 24 de mayo, no podían tener movilización, salvo excepciones. Por lo anterior, y no habiendo denunciado riesgo alguno en la permanencia de la niña con su progenitor, se ordenó en ese 20 de abril mantener el statu quo habitacional de la niña, cumpliendo el aislamiento social junto a su padre al cuidado de este. Obviamente, una madre que reclamaba esta situación de manera constante. Sin perjuicio de esto, se dispuso también que en virtud de los deberes de comparentalidad, se intima a este progenitor a garantizar una fluida y diaria comunicación virtual entre madre e hija con frecuencia diaria, todos los días a las 18 horas, debiendo garantizar la misma, él o un tercero, dicha comunicación, bajo apercibimiento de multa pecuniaria de un IUS por cada incumplimiento denunciado, monto que deberá depositarse en una cuenta a abrirse en autos y será destinado a comedores municipales o institucionales a fines y a efectos que el mismo se utilice para paliar la preocupante situación de los comedores municipales. De hecho, el apercibimiento también ayuda a otros, es como cadena de favores. En este caso, el padre cumplió a rajatabla, no fue necesario utilizar esa multa. Asimismo, de poner la comunicación vía WhatsApp entre la niña y la suscripta al día de la fecha. También fijé un artículo 12, debiendo comunicarse la señora consejera de familia con el progenitor conviviente al celular de contacto aportado. Era el primer caso donde nosotros íbamos a celebrar la audiencia del artículo 12 para escuchar a esa niña, contarle lo que estaba pasando y por qué lo decidíamos de esta manera.
En caso que el progenitor no cuente con WhatsApp, también se nos ocurrió, puede ser que este servicio o este celular de este papá no tenga el servicio o los alcances para una comunicación WhatsApp, una comunicación video WhatsApp. Por lo tanto, oficiala seccional de policía de la jurisdicción del domicilio de ese papá, para que efectivos se hagan presente en el domicilio con el recurso, un móvil con WhatsApp, para efectivizar desde allí la medida anteriormente dispuesta. Se encomendó a la señora consejera para que informe a la suscripta qué comisaría tenía jurisdicción, me comunique con el comisario y entre los dos contarle por qué iba a movilizar un efector al domicilio de este progenitor con un móvil celular para poder comunicarme con esta niña, en el marco de un artículo 12, lo cual no fue necesario porque este papá contaba con el recurso. Pero a la hora de estructurar una medida jurisdiccional también teníamos que pensar la posibilidad de la efectivización. Pudimos habernos preguntado que este papá no tuviera ese recurso, no tuviera un celular o no tuviera un WhatsApp. Por eso, a cada situación, resoluciones judiciales diferentes. Vuelvo a decir, hacer. Vuelvo a decir, hacer. Obligaciones de hacer. Y obligaciones de hacer adecuadas y razonables a cada caso concreto. En el caso 3, respetar el cuidado personal del hijo compartido e indistinto. En este caso había un acuerdo entre estos papás, también separados, de un cuidado personal compartido pero indistinto, cuyo domicilio principal o sede principal de los chicos era la casa de la madre. Luego de varios trabajos en la etapa previa, el diseño del plan de parentalidad se centró en eso, en un cuidado personal del niño de manera compartida e indistinta, con principal residencia en el domicilio materno. En 16 de marzo, ambas partes tenían una audiencia de seguimiento, pero ellos mismos decidieron de común acuerdo, y lo celebro obviamente, no asistir a esa audiencia, en razón de que se comenzaba ya a tomar medidas de seguridad sanitaria. Se viene la aplicación del DNU, de aislamiento social preventivo y obligatorio, en principio hasta el 26 de abril del 2020, y ahí aplicamos, frente al pedido del padre de que, atento que es indistinto y que la sede principal es el hogar de la mamá, el progenitor que pedía que se cumpla el régimen de contacto con él. En este raconto histórico del expediente citamos uno de los primeros fallos que mantuvo el statu quo de los hijos en casa del padre que le tocó a la hora de ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, que fue el de San Isidro del 19 de marzo del 2020, y dijimos que fundamentamos la decisión de régimen de contacto no, la chica o el niño se queda en la casa del progenitor, en este caso era de quien tenía el centro, el domicilio materno, y el padre mantendrá comunicación telemática. Fundamos esto en que, frente al riesgo que genera el avance a nivel mundial de la enfermedad, resulta adecuado, entonces, direccionar el esfuerzo sanitario y neutralizar la propagación de la enfermedad. Y yo así entiendo, dice el juez de San Isidro, que con la finalidad de fortalecerla, de fortalecer la prevención y la salud como bien fundamental, específicamente de los niños, corresponde desestimar el planteo formulado por el actor, en ese caso el progenitor, igual que en el mío, mientras dure la vigencia de las medidas de aislamiento dictadas tendientes a la permanencia de los niños en sus hogares, evitando todo tipo de traslado del mismo. Una situación histórica acontecida esta en 15 de abril del 2020. Todo fue mutando, de todas maneras. En el caso 4, mantener el statu quo habitacional de la niña en el marco de una guarda preadoptiva. Este caso fue bastante complejo porque eran guardadores adoptivos que ya tenían casi 8 o 9 meses de convivencia con la niña, una niña de 10 años con problemas psiquiátricos tratables, pero que finalmente ellos manifestaron expresamente con su abogado no querer continuar con el vínculo jurídico antes mencionado, y que, amén de continuar el tiempo que sea necesario con la guarda, teniendo en cuenta el aislamiento social y obligatorio al cual debemos someternos todos los argentinos. Es decir, si bien manifiesta su voluntad estos guardadores de no continuar con la vinculación con esta niña, sí se comprometen a continuar el tiempo que sea necesario con la convivencia.
Por lo tanto, decidimos en ese punto mantener el statu quo habitacional de la niña en el domicilio y exhortamos a los guardadores, de la manera telemática que sea correspondiente, continuar con sus tratamientos psiquiátricos y psicológicos. En el caso 5, hubo cambios de circunstancias y nuevamente el artículo 12 vía telemática. ¿Qué pasó? 4 de mayo del 2020. No es lo mismo que 20 de abril del 2020. Verán ahí cómo todo va mutando tan rápidamente, las decisiones también, los fundamentos también, y cada caso hay que decidirlo en particular y teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, las circunstancias. En este caso de cuidado personal del hijo, el 4 de mayo del 2020, a lo largo del presente expediente relato, las partes han trabajado con diversos profesionales muy contaminados, papás muy contaminados con un hijo en común. Por lo tanto, hemos trabajado históricamente con esta familia a través de diferentes centros de ayuda alternativas al Poder Judicial, como el CAFER en Mar del Plata, que es un centro de ayudas a familias en riesgo. La problemática familiar y las dificultades de comunicación entre los adultos afectaban de manera directa al niño y a su derecho de vivir en un ambiente de paz familiar. Imagínense sumarle a esto el COVID-19. En diciembre del 2019, finalmente, diciembre del 2019, todo venía bien. Ambas partes, con debido patrocinio letrado, habían expresado que solucionaron aspectos fundamentales de la comunicación con su hijo y de manera extrajudicial, y continuarían de esa manera, así regulándolo. Pero vino el COVID-19. Algo le faltaba a esta familia que venía encaminándose. En este contexto, el 21 de abril del 2020, hube dispuesto el reintegro del niño con su progenitora ante su expreso pedido, ya que el padre tenía todas las intenciones de cerrarle todo tipo de comunicación a la madre. Entonces, a partir de esta decisión, se privilegió que la madre era la que mejor podía facilitar el contacto con el padre. En ese contexto, en ese momento, 21 de abril, se dispuso el reintegro del niño con su progenitora, generando a partir de esa fecha la progenitora impedimentos de contacto hacia el progenitor y con cualquier otro miembro de la familia de paterna y materna. Frente a esta presentación, ahora del padre, en el día de la fecha se dispuso la comunicación telefónica, esto fue el 21 de abril, del señor consejero con la familia, con la progenitora. Se entiende entonces un contexto muy contaminado que hasta diciembre parecía que venía bárbaro, hasta que aparece el COVID. Con el COVID reflotan, además del virus, de la incomunicación de esta familia, y la madre, frente a artilugios de impedimento de contacto de todas maneras de este papá hacia esta mamá, se toma una decisión cautelar de reintegro inmediato, exhortando a esta madre que habilite comunicación al padre, lo que no hizo. Frente a esa circunstancia, el padre pide nuevamente un reintegro. Yo no voy a cortarle, dice la madre, esto nos informa el consejero, porque lo primero que hacemos es, bueno, a ver, tomábamos una medida inmediata, comuníquese el señor consejero vía telefónica con la madre, a ver qué está pasando más allá de las denuncias del padre. La madre nos contesta, yo no voy a cortarle la comunicación de el hijo, ¿no? Y con su papá, pero quiero que me garanticen que si va a la casa del padre, va a volver. Yo quiero que mi hijo no sufra y que esté bien. Debo decir que la contaminación y la comunicación de estos papás es la nociva, pero no la relación madre-hijo, padre-hijo. Lo que sí se proyecta en negativo hacia ese hijo es la comunicación nociva de estos dos papás. Cuando nos comunicamos con esta mamá para ampliar y saber de qué se trataba o recabar informes respecto de lo que el progenitor decía, nuevamente impedimento de contacto ni con la abuela, ni con la tía, ni con el padre, la madre dice, bueno, yo tengo mucho temor que pase lo mismo que antes, que se lo incomunique y se lo secuestre telemáticamente, físicamente a mi hijo. Por lo tanto, quiero que se me garantice esta situación. No quiero cortar el vínculo con su papá, eso será importante, no quiero cortar la comunicación. Expresa asimismo que el niño no cuenta con todos los útiles escolares, porque cuando el padre lo reintegra a la madre, se queda con este bastión de poder que son los libros de lengua, de matemática, de historia, con lo cual el chico tenía que hacer trabajo de escuela virtual en su casa. Refiere que va a buscar un psicólogo que, a pesar de la situación de aislamiento, va a poder encontrar el mecanismo para que
su hijo continúe el tratamiento psicológico de manera virtual. Y lo dice expresamente cuando en realidad todo el equipo jurisdiccional entiende que los que tienen que seguir con el tratamiento psicológico y no interrumpirlo de ninguna manera son los propios papás. Aparece el COVID, aparece el COVID con otra mutación en las resoluciones de corte, que con fecha de publicación 2 de mayo del 2020, el Poder Ejecutivo Nacional emitió la decisión administrativa 703, en virtud de la cual se incorpora al listado de excepciones el traslado de niños y niñas adolescentes al domicilio del otro progenitor, habilitando esto del régimen de comunicación. Esto vino como anillo al dedo, ya que en la presente medida no solamente se podía trabajar ya que este niño pudiera tener contacto semana y semana con cada uno de los progenitores, pero hubo una llamada, una llamada telefónica de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, a la suscripta, con quienes tenemos constante comunicación, donde la madre había pedido la ayuda a este Ministerio de las Mujeres, especialmente la Secretaría de Asuntos de Riesgo o de Alto Riesgo, así se denomina, para que se comuniquen con la jueza del trámite. Se comunican conmigo y me ratifican esto del temor de la madre, que si este nene se habilita el régimen de contacto con el padre, este padre era capaz de nuevamente secuestrarlo, aislarlo física y telemáticamente. Por lo tanto, tomamos una decisión de habilitar el régimen de contacto, ya que el propio Estado Nacional había modificado y había exceptuado esta comunicación padres, madres con sus hijos, una semana con cada uno, nos daba el fundamento legal para habilitar el régimen de contacto, pero también teníamos el temor de esta mamá y también de este papá de que no se cumpliera. Pero la que pide a instancias del Ministerio de Desarrollo y el sistema de seguridad de casos de alto riesgo de la provincia de Buenos Aires, que se comunica directamente con la suscripta, de no cumplir este régimen. Entonces se dispuso que establecer un sistema de comunicación con I que se lleve adelante mediante un sistema con cada progenitor, establecer que el mismo se llevará adelante a partir del 5 de mayo del 2020, establecer que el pasaje de cuidado, es decir, de un domicilio a otro, se lleve a cabo los días martes, siempre guardando los requisitos de seguridad, establecer que toda la documentación del niño, carnet de obra social, así como libros útiles necesarios para la realización de actividades escolares, deberán trasladarse junto al niño los días martes a tal hora, disponer una comunicación telefónica vía WhatsApp con el niño en los términos del artículo 12 a fin de la Convención de los Derechos del Niño, a fin de anoticiarlo de esta decisión. Es decir, la juez, yo quería tomar contacto con I para contarle qué había decidido, cómo lo había decidido y cuáles eran esos condimentos del pasaje de cuidado y que él podría estar tranquilo que esta jueza le garantizó que va a estar una semana con papá, una semana con mamá, siguiendo las normativas de la escolaridad virtual, y debe cumplirse. Y que tanto mamá como papá me tienen a mí como mediadora para ayudar a que esto se cumpla efectivamente. Asimismo, notifiqué a los papás de que se iba a hacer de esta manera. Se convoca también a la asesora de incapaces para que en un segundo momento de el video WhatsApp se incorpore también a esta comunicación, y también en un tercer momento, en esta vía de comunicación virtual a través de los WhatsApp video, nos pudimos comunicar papá, mamá y la juez, certificado todo por el secretario. Esta fue la escena real, donde la suscripta estaba comunicándose con la niña, con el nene, en este caso con I, está el secretario haciendo el acta de todo lo que estaba aconteciendo en ese momento, y fue, digamos, lo que pudimos sacar para que esto se haga efectivo. Hoy, por lo menos hasta el viernes, estuvimos trabajando esta modalidad y hasta ahora se está cumpliendo de manera correcta. Tuvimos que hacer algo importante también, lo debo decir,
cuando la comunicación con los padres es tan nefasta, tuvimos que hacer saber al señor progenitor que los traslados del niño de un domicilio a otro quedan a su exclusivo cargo y que siempre el niño deberá contar con DNI, carnet de obra social, mochila completa, todos los útiles, los 4 libros escolares de lengua, inglés, matemática y ciencia, lo tuvimos que decir, y con las zapatillas nuevas que actualmente usa y todos aquellos elementos necesarios para que el niño goce de su estadía en ambos domicilios. Fíjese que un juez tiene que estar en el detalle todo el equipo porque había un tema con las zapatillas, donde uno de los progenitores, no solo al momento del pasaje de cuidado, del cambio, le sacaba las zapatillas nuevas con las que él gustaba estar, les ponía las zapatillas viejas y así se convertía en el haraposo de zapatillas en la casa del otro progenitor. Son esas pequeñas mezquindades que aún en tiempos de COVID también acontecen. Por lo tanto, la idea de trabajar cada caso en particular nos obliga a tener esta presencia empática pero virtual. Hay un segundo caso de reintegro donde también la situación era que se pedía el reintegro del hijo de la casa del progenitor donde no convivía habitualmente, pero no habiendo denunciado riesgo alguno, se mantiene el statu quo en ese domicilio, pero luego del de mayo, de la resolución que habilita al régimen de contacto entre progenitores, obviamente todas estas medidas en todas estas causas también tuvieron que mutar. Por eso digo, en esta situación donde la verdad se nos impone a todos los jueces, a los operadores jurisdiccionales, a los ministerios pupilares, a, a trabajar en red con la presencia y el temor del COVID, con manos de teleras, digo yo, que es un término que utilizo desde hace mucho tiempo, cuando el año pasado en el Congreso Internacional de Adopción se utilizó como un símbolo de trabajo manual en cada caso particular, con cada familia. La imaginación en acción, la creatividad fundada, el pragmatismo, la función proactiva de acompañamiento de una justicia de familia nutriente, estructurada desde el principio de realidad, del principio de solidaridad familiar. Todo esto es la llave de esta puerta nueva que se nos impone abrir. Por eso quiero cerrar con palabras de Bauman. No hay otra alternativa que nosotros podamos tener en estos momentos tan difíciles que intentarlo. Y si no sale, volver a intentarlo. Si deseamos algo, hay que luchar. Por mal, hay que seguir intentándolo. Por más, hay que seguir intentándolo. Por más doloroso que sea, hay que seguir intentándolo. Por más puertas que se cierren, hay que seguir intentándolo. Gracias y espero que haya sido suficientemente útil este encuentro. Yo lo disfruté. Un abrazo a todos.